Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada que estamos organizando desde CEIM en colaboración con la Comunidad de Madrid, con la Consejería de Presidencia y con la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la propia Comunidad de Madrid. Yo soy Jaime Velasco, soy el director de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos y estoy muy contento de darles la bienvenida hoy a esta nuestra primera jornada informativa del año sobre fondos europeos. Nosotros llevamos con esta oficina técnica en marcha desde el año 2021 y desde el año 2021 llevamos ofreciendo información sobre convocatorias europeas, sobre todo pensadas para empresas, ¿no? Lo que queremos es que la información sobre estas convocatorias europeas y sobre los diferentes programas europeos pueda llegar a todas las empresas que tengan posibilidad de presentarse o que tengan, em, digamos, la inquietud o la posibilidad de presentarse y que tengan todas las herramientas disponibles para ello. Hoy, para hablar del programa Erasmus, que es una jornada que nosotros solemos hacer siempre todos los años y que es además bastante perentoria porque las convocatorias importantes, las fechas de corte suelen estar en torno a marzo y a septiembre, con lo cual se empiezan a avecinar ya algunas convocatorias. Tenemos a varios ponentes de excepción, ¿no? Tenemos con nosotros a Lola Martínez Pomet, que es jefa de servicio del Key Action 2 de la Agencia Erasmus de España, que es el SEPIE, el servicio, recuérdame las siglas, por favor, el Servicio Español para... Perfecto. Ya sabemos que aquí en España las competencias del programa Erasmus se dividen entre SEPIE e INJUVE, ¿no? Así que, y para temas que tienen que ver más con empresa y profesional, pues SEPIE es más la encargada de ello, ¿no? Y después tenemos con nosotros a representantes de la Fundación Universidad Empresa, en concreto tenemos a Carmen Palomino, que es la directora general de la Fundación, y a Raúl de Castro, que es asesor externo. Estamos muy agradecidos a la Fundación Universidad Empresa porque gracias a ellos hemos podido hacer esta jornada en conjunto. La verdad es que creo que nos beneficia a ambos, ¿no? Tanto a las empresas a las que nosotros podemos llegar como a la red de universidades que tiene la propia Fundación, con lo cual estamos encantados de poder contar con ellos. Después, una vez tengamos estas dos charlas, tendremos una mesa redonda de buenas prácticas de colaboración en proyectos europeos que coordinará la propia Carmen, con la que contaremos con experiencias de dos universidades y una empresa que contarán cuál es su experiencia, digamos, hablando o organizando proyectos para convocatorias europeas, ¿no? Así que bueno, enseguida vamos a cederle la palabra a una representante de la Comunidad de Madrid que hará una bienvenida en nombre de la comunidad y de la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea, que es Mari Carmen Perdices. Pues Mari Carmen, cuando quieras, tienes la palabra. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues nada, si me oís, fantástico. Yo, en principio, efectivamente, como comentaba Jaime, soy Mari Carmen Perdices, estoy en la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea, soy jefe de área en captación de recursos europeos y pues la verdad es que por nuestra parte encantadísimos de que esta jornada se pueda celebrar. Comentaros que esta dirección general, dentro de las competencias que tiene, pues básicamente una de ellas es incentivar, motivar a los diferentes sectores de la sociedad en presentar proyectos europeos. Nos parece que es clave esa herramienta que la Unión Europea nos proporciona a nivel de financiación. Creemos que, ya os digo, es una herramienta clave para además el desarrollo de todas sus políticas. Comentaros que esta dirección general, como Jaime os ha ido también describiendo, pues en principio tiene este convenio con CEIN, con lo cual dentro de este convenio está la celebración de este tipo de jornadas, además de otro tipo de acciones. Con lo cual, por nuestra parte, ya os digo, encantadísimos de que podáis participar. Agradecer, por supuesto, tanto a Lola Martínez del SEPIE que haya podido asistir. Para nosotros es muy importante la colaboración con SEPIE en este sentido, en el programa Erasmus. Por supuesto, también a Raúl de Castro y a Carmen Palomino, que estáis también presentes como fundación. Encantadísimos de que podáis participar y de que, por supuesto, a todos los asistentes en la mesa redonda y a los que estáis participando también en la jornada. Esperar desde esta dirección que hoy sea súper provechosa,
pueda salir alguna propuesta, eso sería interesantísimo y fantástico. Y por nuestra parte, pues todo el apoyo y contactar con nosotros también directamente. Jaime lo sabe, tiene los contactos para cualquier cuestión. Por mi parte, en principio, nada más. Agradeceros, insisto, vuestra asistencia y bueno, pues cuando queráis que se inicie y ya os digo que sea lo más provechosa posible. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti, Mari Carmen, y, bueno, tanto por la presentación como por la colaboración continuada a través del convenio que mantenemos para intentar acercar la financiación europea a las empresas de Madrid y que éstas presenten proyectos, ¿no? Que al final, como bien has recalcado, es el objetivo de nuestro convenio. Así que nada, sin más dilación, voy a darle la palabra a Lola para que hable del programa Erasmus en general, de unas líneas generales y de las convocatorias de naturaleza empresarial más importantes para este 2025. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Mari Carmen y gracias Jaime por esta invitación, una invitación que no podía ser en un momento más idóneo porque la convocatoria prácticamente ha salido del horno, ¿no? Y ahora mismo están abiertos los plazos, por lo que el conocerla y el tratarla en el día de hoy, bueno, pues os puede llevar a empezar a plantearos el poder presentaros al tipo de proyectos que os voy a contar hoy. Bien, el programa Erasmus, para pasar. No, Clara, dale a la... Bien, muchos de vosotros estáis familiarizados ya con el programa Erasmus, pero si tuviéramos que definirlo así de una manera muy general, ¿no? Es un programa que va a apoyar a través del aprendizaje permanente el desarrollo educativo, profesional y personal de las personas en diferentes ámbitos, ¿no? Hablábamos que el programa se gestiona dentro de España a través de 2 agencias. Estas 2 agencias van a coincidir con los ámbitos que el programa Erasmus Plus persigue, ¿no? Y con los que trabaja educación y formación, que trabajamos desde SEPIE, y Juventud y Deporte, que se enmarcan dentro de INJUVE. Tengo problemas para... No, esto debería ser así. Tienes que apuntar hacia la torre. Ah, vale. Vale, de acuerdo. Muy bien. El programa se estructura en 3 acciones claves, en 3 patas, digamos, consistentes en la K1, que es la acción más famosa del programa Erasmus Plus, es decir, aquella acción basada en movilidad. La acción clave 2, que es la cooperación entre organizaciones, un tipo de acción muy amplia y sobre la que vamos a trabajar hoy. Y la acción clave 3, que es una acción muy ambiciosa y dedicada a sistemas y es una acción completamente descentralizada. SEPIE trabaja tanto con la acción clave 1 como la acción clave 2, pero dentro de la acción clave 2 veremos que hay distintas opciones que se van a llevar a cabo de manera centralizada y también de manera descentralizada. Si tuviéramos que hacer una foto de este tipo de acción, veríamos en la parte izquierda acciones centralizadas, que son las acciones que están gestionadas directamente por Comisión Europea a través de la agencia ejecutiva, y aquí encontramos diferentes tipos de asociaciones, como pueden ser las asociaciones de excelencia, de la innovación, también proyectos de desarrollo de capacidades, bien conocidos como los Capacity Building, o unos acontecimientos deportivos europeos sin ánimo de lucro. Y dentro de ese PIE vamos a centrarnos en asociaciones para la cooperación. No sé si estáis familiarizados o conocéis este disco, ¿no? Un disco de los Rolling, de Exit on Main Street. Es un disco que bebe de muchísimas influencias. Es un disco que se ha convertido dentro de la música en icónico, precisamente por la cantidad de colaboraciones que tuvo en él, ¿no? Y al final, si esto lo trasladamos al mundo de los proyectos europeos, la acción clave 2, el tipo de proyectos de asociaciones de cooperación se basa precisamente en esto, en las influencias, en la riqueza que proporciona el trabajar con diferentes tipos de culturas, el diferente tipo de instituciones también. El tipo de proyectos de asociaciones de cooperación va a permitir que las instituciones, bueno, pues, adquieran experiencia en cooperación internacional. Esto va a revertir en las capacidades y habilidades de las instituciones que están comprometidas con el proyecto, fortaleciendo todas ellas. Es un tipo de proyecto también que trabaja en torno a objetivos que van a perseguir
una serie de resultados tangibles que en función del objetivo y temática del proyecto pues tendrán un formato u otro. El formato más habitual, por ejemplo que venimos viendo dentro de educación superior, pues pueden ser guías didácticas, cursos de formación en línea masivos, directrices para agentes claves, por ejemplo. O sea que en función de que se persiga dentro del seno del consorcio, se puede diseñar este proyecto en función de las necesidades que se hayan detectado dentro de la asociación. Las asociaciones de cooperación es un formato de proyecto Erasmus Plus muy versátil, porque permite adaptarse realmente a la realidad que tengamos dentro de la asociación que se ha construido. Puede tener diferentes tamaños, diferentes alcances, y la evaluación que se va a recibir del proyecto que se presente va a ser una evaluación proporcional en función del tipo de institución que esté presentando la propuesta y de los objetivos y del presupuesto que se persiga. Está en PowerPoint. Dentro de las asociaciones para la cooperación, es decir, dentro de esta acción clave 2 a nivel descentralizado, a nivel de SEPIE, trabajamos sobre dos tipos de asociaciones: las asociaciones a pequeña escala y las asociaciones de cooperación. Las asociaciones a pequeña escala, como su nombre indica, son un tipo de proyecto pues más pequeños, que permite el acceso al programa Erasmus Plus a instituciones más pequeñas y que persigue pues objetivos más específicos, muy concretos, y tienen, digamos, que un alcance limitado si lo comparamos con las asociaciones de cooperación. Este tipo de proyecto, el K210, está abierto para sectores de educación escolar, formación profesional o educación de personas adultas, y esto no significa que tanto la institución educativa como los objetivos empresariales que quizás estemos persiguiendo tengan que estar directamente relacionados con estos sectores. Es decir, en función de las estrategias que se planteen dentro de la asociación o de los objetivos que se planteen, pueden estar enfocados a conseguir o tener, digamos, beneficios en estos ámbitos, ¿de acuerdo? Pero no tiene por qué estar ligado justo al nivel educativo con el que quizás estemos más familiarizados o acostumbrados a trabajar. Y luego, por otro lado, nos encontramos con las asociaciones de cooperación, que son asociaciones que están abiertas ya a todos los ámbitos con los que trabajamos dentro de SEPI, es decir, a todos los ámbitos educativos. Hoy versaremos sobre la educación la educación superior, pero igual que ocurre en asociaciones a pequeña escala, no es necesario presentar, si somos una institución educativa de nivel superior, presentarlo dentro del ámbito de la educación superior. También sería posible presentarlo en cualquiera del resto de sectores en función de las prioridades que se estén trabajando en la propuesta. Bueno, pues en el mundo actual, ¿no? En un mundo cada vez más conectado, interconectado, parece que el trabajar de manera transnacional se convierte casi en un requisito, ¿no? Y el trabajo en este contexto internacional, va a suponer un impacto muy grande dentro de las instituciones y de las personas que van a estar involucradas en la puesta en marcha del proyecto. Si tuviéramos que resumir algunos de los beneficios que se consiguen a través de la puesta en marcha y del trabajo con un K220, con una asociación de cooperación, podríamos resumirlo en estos 5 aspectos, ¿no? El principal de ellos consiste en la transformación. O sea, trabajar a través de un proyecto de colaboración va a conseguir una transformación casi integral de las prácticas habituales que se estén llevando a cabo dentro de la institución. Esto obviamente va a dar lugar a mejoras dentro de las prácticas habituales que se estén llevando a cabo en la institución, y esto nos permita pues mejorar la calidad del trabajo, atender algunas prioridades que estén establecidas en el marco europeo, pero también en el marco de la propia institución, y se puedan alcanzar incluso enfoques innovadores para atender a distintos colectivos.
Si hablamos del impacto que tiene dentro de los participantes, es decir, de cada una de las personas que va a integrar la asociación, porque la asociación no podemos olvidar que es un tipo de proyectos enfocado en instituciones que involucran a la totalidad casi de los participantes, ¿no? Que forman parte de estas instituciones, pero va a tener un impacto que va más allá de la institución y que se centra también, bueno, pues en cada uno de los participantes o de las personas que han puesto en marcha la propuesta. Tenemos una mejora, ¿no? Digamos, un impacto clave y obvio que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades lingüísticas y digitales a la hora de trabajar con este tipo de proyectos, pero también vamos a poder comprobar cómo las personas que han participado dentro de un proyecto de asociaciones de cooperación, bueno, pues tienen, por ejemplo, facilidad para la promoción de valores europeos o tener una comprensión mucho más amplia de los sistemas educativos, de sistemas laborales en distintos contextos o un fomento de diversidad y de una respuesta integral. Hay tres aspectos claves que hay que tener en cuenta a la hora de presentar una propuesta de asociaciones de cooperación, que tienen que ver primeramente con el modelo de financiación. Desde 2022, el modelo de financiación de la K220 está basado en cantidades a tanto alzado, y esto significa que en función de los objetivos, de la duración, del tipo de institución que forme parte de esta asociación, podremos elegir entre tres cantidades, o sea, 120.000, 250.000 o 400.000. Tiene que respetarse en todo momento el principio de cofinanciación, es decir, se prevé que el importe final de la puesta en marcha de este proyecto sea ligeramente superior a la ayuda que se recibe en el marco de Erasmus+, y tenemos una horquilla para elegir en función de los objetivos y del tipo de asociación que se haya construido para elegir un proyecto que dure entre 12 y 36 meses. Y dentro de este rango, bueno, pues podremos hacer la elección que consideremos necesaria para conseguir lo que se haya planteado en la propuesta. Hay unos criterios de admisibilidad que digamos que son unos criterios de base, básicos que habría que cumplir antes de presentar una propuesta, y son criterios que comprobaréis que todos los aquí presentes vais a cumplir. La propuesta puede ser presentada por cualquier tipo de institución que forme parte de un Estado miembro de la Unión Europea o de un tercer país asociado. Puede participar cualquier, digamos, tipo de institución, como os decía, que esté presente dentro de los Estados miembros de la Unión Europea, también de los países asociados, y también podríamos contar con la participación de instituciones que estén situadas en las regiones 1, 2 y 3. El número, ahora veremos qué instituciones o qué países pertenecen a estas regiones. Vemos que son los Balcanes occidentales, la vecindad oriental y los países del Mediterráneo. Y bueno, tendríamos que ver cómo el perfil de las instituciones que estén situadas en alguno de estos contextos puede contribuir en la puesta en marcha del proyecto K220. Es decir, pueden ser instituciones que vayan a aportar un valor añadido a lo que podría aportar cualquier otra institución de los países asociados dentro del programa o miembros de la Unión Europea. Es necesario que participen un mínimo de 3 instituciones y que estas 3 instituciones estén situadas en distintos países, tanto miembros de la Unión Europea como de terceros países asociados. Podríamos contar también con la participación de miembros asociados, es decir, con instituciones que participen en momentos puntuales dentro de la puesta en marcha del proyecto en actividades concretas que hayamos planteado, pero este tipo de institución no podría recibir financiación. Todas las actividades pueden desarrollarse dentro de los países que forman parte del consorcio, y tendríamos que abordar al menos una de las prioridades que se enmarca o que se plantea el programa Erasmus+
complejidad, ¿no? Como os decía, la duración mínima tiene que ser 12 meses y la máxima de 36. Y la solicitud habría que presentarla a la Agencia Nacional de la institución que lidera. En este caso, si la institución que lidera es una institución española, habría que presentarla a SEPIE antes del 5 de marzo. Los pasos para poner en marcha o plantearse presentar una propuesta a una asociación de cooperación podría resumirse en 5 pasos. Sería empezar por la detección de una necesidad, empezar a buscar posibles soluciones, es decir, una idea de proyecto que logre cubrir esa necesidad que se ha detectado. Comenzaríamos a buscar los socios y proyectos similares para evitar caer en la doble financiación, es decir, si ya existe una solución para la necesidad que se ha detectado, no podría volver a solicitarse la financiación, ¿no?, de la misma solución. Comenzar a redactar la solicitud, que luego os indicaré dónde está, y algún material que podría ser de gran relevancia y ayuda. Y finalmente revisarla, acordarla entre todos los socios, porque es una solicitud conjunta, es decir, es un proyecto que se ha construido con la visión de todos los socios que forman parte de él, y enviarla. Las prioridades, como os decía, que definen al programa Erasmus+, son principalmente 4. Tenemos la prioridad de valores democráticos, la prioridad de inclusión, la prioridad de la lucha contra el cambio climático y la digitalización. Estas 4 prioridades, o aquella que seleccionemos dentro de la asociación de cooperación, digamos que sería la columna vertebral del proyecto que se vaya a construir en el K220. Es decir, si vamos a trabajar sobre inclusión, todas las secciones del proyecto tendrán que trabajar para conseguir esta prioridad. Hay una prioridad de estas 4 que os decía, que ha ido evolucionando a medida que ha ido creciendo el programa Erasmus+ y que se ha ido adaptando a los tiempos actuales, ¿no?, que tiene que ver con la digitalización, con la transformación digital. Este año, por ejemplo, en la convocatoria 2025 se ha puesto el acento, ¿no?, en por ejemplo, la lucha contra la desinformación. Por lo tanto, este campo de digitalización quizás podría ser un campo de gran relevancia o de interés para trabajar en estas propuestas de K220. Además, bueno, pues esta prioridad es una prioridad muy amplia y que puede adaptarse a muchísimas temáticas, ¿no? O sea, ya no hablamos únicamente de la fake news o desinformación, sino también podríamos trabajar con proyectos sobre alfabetización digital, la igualdad de género o la integración tecnológica dentro de las instituciones que formen parte. Sí que es un requisito necesario seleccionar una de estas 4 prioridades o bien una prioridad específica del ámbito de la educación superior. Estas prioridades específicas, bueno, pues son múltiples y si ahondamos sobre ellas podremos ir, bueno, pues quizá viendo que pueden tener alguna sintonía con las necesidades que se trabajan dentro de las instituciones que formen parte, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la promoción de sistemas de educación superior que estén interconectados, la puesta en marcha de prácticas de aprendizaje basadas en la innovación, el desarrollo de la CETIAM y el fomento de la participación de las mujeres dentro de estas disciplinas, o bien la recompensa de la excelencia en el aprendizaje o en el desarrollo de capacidades. También podríamos trabajar sobre una propuesta basada en la creación de sistemas de educación superior inclusivos, que estaría muy ligada también, bueno, pues a la prioridad horizontal, ¿no?, de inclusión. Bien optar por el apoyo a las capacidades de innovación y de emprendimiento de los estudiantes. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, la institución empresarial tendría un peso bueno, pues muy relevante. El apoyo también a instituciones de educación superior en cooperación con Ucrania, es decir, ayudar a la reconstrucción de las instituciones de educación superior situadas en este país, o el apoyo a las capacidades digitales y ecológicas dentro del sector de la educación superior. Vamos a encontrarnos con 4 pasos claves, ¿no?, que antes resumíamos en 5,
para poner en marcha y plantear una propuesta K220, pero que podemos ver con más detenimiento, ¿no? Y son una serie de pasos que tendríamos que comenzar a dar si nos planteamos presentar una solicitud antes del, como os indicaba, el 5 de marzo, ¿no? Y son pasos, bueno, pues que empiezan, como vemos, incluso antes de que esta asociación haya echado a andar, ¿no? El primer paso sería esta planificación, la búsqueda de los socios, el empezar a ver cuáles de las prioridades pueden interesarnos al consorcio que se ha construido y comenzar a trabajar en esta propuesta. El paso 1, el paso quizás más relevante y en el que la evaluación va a centrarse como punto de partida, es el análisis de necesidades que se haya hecho. Es decir, que la propuesta que se vaya a presentar realmente complementa a las actividades que se ponen en marcha en cada una de las instituciones que forma parte de la asociación, pero que también que responden a las necesidades que esa institución y que esa asociación bueno, pues ha detectado. Por lo tanto, es necesario que este sea el punto de partida y es necesario también que esto quede plasmado y reflejado en la solicitud de la financiación. Tenemos que tener en cuenta que dentro del ámbito de la educación superior no hay un máximo de propuestas y esto significa que en el resto de ámbitos nos encontramos con un límite de 10 propuestas, pero una asociación de cooperación en el sector de la educación superior se puede convertir en un número ilimitado de propuestas siempre que las instituciones que formen parte, bueno, pues puedan ponerlo en marcha, ¿no? Es decir, que si la institución o la asociación ha detectado 5 necesidades y esas 5 necesidades se convierten en 5 propuestas, sería posible presentar 5 propuestas dentro del ámbito de la educación superior. Hablamos de 5, de 10 o de 15, ¿no? En función de la capacidad operativa que pueda tener la institución, sobre todo, que lidera. Tendríamos una segunda parte de preparación, ¿no? Que, digamos, en la que tendríamos que centrarnos en las disposiciones prácticas, en qué tipo de calendario vamos a establecer para la consecución de los objetivos que se hayan propuesto, de las actividades, de los distintos paquetes de trabajo con los que se vayan a trabajar. Y tendremos que valorar qué tipo de actividades pueden diseñarse y ponerse en marcha dentro de un K220. Bueno, pues podríamos, digamos, resumirla en 3 tipos de actividades. Actividades para la gestión del proyecto, que básicamente se resumen en actividades de cooperación y actividades de coordinación con los miembros que forman parte de la asociación. Pues hablamos reuniones de trabajo, ¿no? Que pueden ser bien digitales o bien también presenciales. Tenemos actividades propias de la ejecución, que esto, van en función un poco del diseño que se haya contemplado en la propuesta, y actividades de difusión, es decir, actos para dar a conocer qué se está desarrollando dentro de la asociación. Bueno, pues hablamos de conferencias, seminarios, actividades de este tipo como el que estamos desarrollando hoy. Y bueno, Erasmus va ligado directamente a la palabra movilidad, ¿no? Pero Erasmus Plus es un proyecto enorme. Dentro de la K220 o dentro de K2 en general, tenemos que tener claro que la movilidad no es el objetivo principal, pero esto no significa que no se puedan incluir actividades de movilidad dentro de un proyecto. Pero sí que estas actividades de movilidad, también conocidas como actividades transnacionales de enseñanza y formación, sí que tienen que estar muy, digamos, descritas y justificadas dentro del diseño de la propuesta. El tipo de movilidad más frecuente que solemos ver, por ejemplo, en los proyectos que se han puesto en marcha, pues tienen que ver, pues, por ejemplo, en ir a visitar el resto de instituciones que forman parte de la asociación, bueno, pues para trabajar, por ejemplo, en la evaluación, ¿no? de algunos de los productos con los que se está trabajando. Pero suelen ser movilidades, bueno, pues de 4 o 5 participantes, que pueden ser estudiantes o también personal, y que están muy bien, como os decía, justificados dentro de las necesidades detectadas y los objetivos que se estén persiguiendo. Si habéis trabajado con proyectos europeos, veréis que la línea de trabajo más frecuente a la hora de diseñar propuestas tiene que ver con un diseño a través de paquetes de trabajo.
K220, a partir de la convocatoria 2022, también tomó este formato, y cada una de las actividades que se vayan a diseñar tienen que estar inmersas en un paquete de trabajo. Dentro de K220 se recomienda, pero esto no es un requisito ni obligación, que el máximo de paquetes de trabajo con los que se trabajen pues sean, pues 5, ¿no? Y en función de temáticas y objetivos que se hayan propuesto, este diseño de paquete de trabajo es completamente libre. La tercera fase, digamos, de la puesta en marcha de esta idea de proyecto sería ya la ejecución de las actividades, es decir, se ha presentado una propuesta teniendo en cuenta todos estos requisitos que estamos abordando, esta propuesta ha sido evaluada y comenzaría la ejecución de las actividades. Y una última fase que tendremos que contemplar también dentro del formulario, que tiene que ver con el seguimiento, con la evaluación y con la valoración del impacto que está teniendo este proyecto en cada una de las instituciones que componen la asociación. La evaluación que va a recibir una propuesta K220 es una evaluación cualitativa, realizada por evaluadores expertos, concretamente por 2, y un tercer evaluador que va a, digamos, a consolidar y a controlar, ¿no?, que la evaluación que se esté llevando a cabo sea una evaluación paralela y que sea coherente con los objetivos que se marca la Comisión Europea, y está basada en 4 criterios básicos. Hay un criterio que tiene que ver con la pertinencia del proyecto, es decir, con la relevancia que se marca el proyecto Erasmus+, y ver cómo las prioridades que se persiguen dentro del proyecto efectivamente responden a las prioridades y objetivos del programa Erasmus+. Un segundo criterio que tiene que ver con el impacto, que tiene una puntuación máxima como la pertinencia de 25 puntos. Un tercer criterio que tiene que ver con la calidad de la asociación, es decir, qué tipo de socios se han seleccionado para la consecución de los objetivos propuestos, tiene una puntuación máxima de 20. Y finalmente, qué diseño y qué ejecución se plantea para el proyecto. Este es el criterio con mayor peso, una puntuación total de 30 puntos, pero esto no significa que sea el más relevante de todos, sino todos los criterios van a ser evaluados, y es un requisito imprescindible que todos ellos consigan una puntuación mínima de 13 puntos. Y además, la puntuación mínima que debe conseguir la propuesta es de 70 puntos. Esto no significa que el hecho de conseguir 70 puntos nos abra la puerta a la financiación. Es competitivo, es decir, hay un presupuesto asignado, este año no llega a 8 millones de euros, y en función de las puntuaciones conseguidas, bueno, pues se establece un orden, ¿no?, que es el que establece y el que asigna estas subvenciones. He querido traeros un ejemplo de proyecto en el que vemos sinergias entre instituciones educativas y empresas. Es un proyecto puesto en marcha por una institución educativa de educación superior, que versa sobre robótica, sobre digitalización, y que, bueno, pues requirió el apoyo, asistencia, ayuda, compromiso y cooperación, ¿no?, al final de diversas empresas, en este caso de 3 empresas. ¿Por qué? Porque necesitaban la parte técnica y el soporte para el desarrollo de los contenidos digitales y los contenidos sobre robótica dentro de la institución educativa. Entonces, en este tipo de proyectos vemos cómo estas sinergias bueno, pues son necesarias. Si hacemos un poco análisis del tipo de instituciones, para que tengáis así una idea, ¿no?, general y amplia del tipo de instituciones que se presentan a K220, en la convocatoria 2024 recibimos 154 solicitudes, de las cuales 5 únicamente estaban lideradas por pymes. La gran mayoría de ellas estaban lideradas por instituciones de educación superior. Encontramos también varias solicitudes lideradas por ONGs y también por fundaciones.
Pero a pesar de que únicamente 5 estén lideradas por pymes, hubo un total de 96 empresas que participaban dentro de estas 151 propuestas. Por lo tanto, vemos que las empresas, concretamente pymes, ¿no? Tienen un rol esencial a la hora de conseguir soluciones y apoyos para la consecución de los objetivos que se plantean dentro de las asociaciones de cooperación. Por lo tanto, vemos que la colaboración de pymes es casi esencial, ¿no? Pymes o empresas en general. ¿Y qué puede aportar una empresa a Erasmus Plus? Bueno, pues la verdad es que diversidad de virtudes, ¿no? La primera y la más clave es la conexión con el mundo laboral, pero además la colaboración empresa-institución educativa va a permitir pues, innovación, transferencia de conocimiento, el aporte también a veces de financiación, ¿no? de esta cofinanciación que indicábamos inicialmente, o también el apoyo con equipación, ¿no? O con equipamiento con el que se esté trabajando, el acceso a infraestructuras, ayudan también a la institución educativa a dar esta difusión, promoviendo el proyecto entre redes profesionales y consiguiendo que el impacto del proyecto sea bueno, pues mucho mayor y mucho más ambicioso, y también aportar una sostenibilidad muy relevante al proyecto para que las ideas y los objetivos que se plantearon realmente se integren en el día a día de las instituciones que forman parte de la asociación. Pero ¿qué puede aportar Erasmus Plus a las empresas, ¿no? En cuestión? Pues también múltiples beneficios. Hablamos del acceso, por ejemplo, a talento internacional. El hecho de trabajar en un contexto internacional, bueno, pues va a poder ayudar a identificar futuros empleados capacitados. También innovación y nuevas perspectivas. Obviamente va a abrir la puerta a redes de colaboración internacionales. Va a permitir el desarrollo y la mejora de competencias, el acceso a la financiación, o sea, a recursos financieros adicionales. Y un último impacto que tiene que ver con el posicionamiento de la empresa, ¿no? O sea, presentarnos como empresa que está muy comprometida con la educación y con la sostenibilidad y con los principios de los valores europeos. Como conclusión, podríamos decir que trabajar dentro de la acción clave 2, concretamente dentro de un proyecto K220, es una oportunidad única que va a conseguir múltiples beneficios dentro de las instituciones. Mi experiencia después de 5 años trabajando o coordinando este tipo de proyectos es que aquellas instituciones que comienzan a trabajar con la K202 no pueden dejar de hacerlo, es decir, ven que los beneficios son tan óptimos y tan múltiples que la cultura de trabajo de la institución cambia radicalmente. Por lo tanto, empiezan a ver cómo sus socios son parte del día a día, ¿no? Y cómo el trabajar ya sin ellos pues es casi implanteable. Por lo tanto, desde aquí bueno, pues os animo y os invito a que os embarquéis en esta aventura de asociaciones de cooperación y bueno, pues que incluso comencéis ya a presentar una propuesta, como os decía, no tiene por qué ser financiada, pero que el hecho de presentarla ya os va a aportar una evaluación. Y esta evaluación puede ser clave para que en próximas convocatorias la propuesta que se ha planteado se mejore y pueda llegar a conseguirse. Y por mi parte es todo, únicamente indicar que tenemos una sección web en la que hemos preparado muchísimo material de apoyo. Lo encontraréis en la página web del SEPI, en la sección de educación superior. Pedir disculpas por lo atropellada que he ido, pero son proyectos muy, muy amplios. Quería contaros muchas cosas, pero bueno, aún así me dejan también varias en el tintero, pero bueno, el tiempo es del que disponíamos. Y nada, muchísimas gracias a todos los presentes, a todos los que están online y nada, os espero en la K2. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Lola. La verdad es que ha sido muy pormenorizado y me ha gustado mucho que has tocado varios palos o varios puntos que nosotros en nuestra labor de asesoramiento a empresas incidimos bastante, ¿no? A nosotros nos gusta mucho
tanto las asociaciones para la cooperación como las alianzas para la innovación. Nos parecen unas convocatorias muy útiles, tanto para empresas como asociaciones empresariales. No digo para iniciarse, sino para empezar a rodar un poco en esto de los proyectos europeos, ¿no? Y además, la gente es verdad que asocia el programa Erasmus, pues en el discurso público, únicamente a las becas para la movilidad de estudiantes, que es lo más conocido. Sin embargo, el motivo por el que queríamos que estuvieras aquí y por el que queríamos que hicieras esta exposición es porque el programa sirve, o sea, sirve para un montón de aplicaciones en el mundo de la empresa, ¿no? Nosotros hemos apoyado una serie de proyectos Erasmus para el diseño de itinerarios formativos, para las alianzas para la cooperación. Me ha llamado mucho la atención lo que has dicho de los 5 programas de trabajo, porque es que efectivamente todos los proyectos que nosotros hemos apoyado tienen exactamente 5 paquetes de trabajo. Y, y has incidido en varias cosas que son importantes para nosotros, ¿no? Ver los proyectos europeos como un objetivo a medio plazo, ¿no? Como una rueda a la que uno se sube y en la que uno empieza a girar. Entonces, no son proyectos para conseguir liquidez inmediata, no son proyectos para sacar adelante problemas de flujo de caja, son proyectos para subir al siguiente nivel en lo que hace tu empresa o entidad. Y para ello, pues hay que planteárselo con un mínimo de medio plazo. Sabiendo que es posible que te rechacen el proyecto, nosotros presentamos un proyecto hasta 4 veces, hasta que lo aprobaron. Y eso es una cosa normal, ¿no? Pero hay que tener esa, o sea, hay que tener esa disponibilidad de tiempo y ese objetivo claro, sabiendo que una vez que entras en la rueda, ya te metes en una dinámica que, como ha dicho Lola, es muy beneficiosa, ¿no? Y al final acabas viendo la financiación europea como una parte más, digamos, de los recursos que tú tienes para crecer tanto a nivel de empresa como a nivel de la actividad y el scope o ámbito de las actividades que haces, ¿no? Y este crecimiento cualitativo solamente lo da en nuestra experiencia la financiación europea. Con lo cual, muchísimas gracias, Lola, por la exposición. Y vamos a dar paso a continuación a Raúl de Castro. Raúl, con quien llevamos hablando ya unos cuantos meses, es asesor externo en la Fundación Universidad Empresa y va a incidir en otro de los temas que creemos que es muy importante, que es, oye, vale, esto está muy bien, ¿cómo entra aquí la empresa? ¿No? ¿Cómo entra aquí la empresa y cómo entra aquí la empresa a nivel de alianzas estratégicas con otras instituciones? Porque estos fondos Erasmus no son ni solamente para instituciones educativas ni solamente para empresas. Requieren la gestión de una serie de alianzas y la gestión de una serie de partenariados que tengan una cierta variedad. Y aquí va a hablar Raúl para explicarnos en detalle cómo funciona todo esto desde la perspectiva de la FUE. Así que sin más dilación. Vale. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar siempre aquí con vosotros. Y bueno, desde la Fundación Universidad Empresa, bueno, lo que pretendemos siempre es desarrollar sinergias o construir puentes entre lo que es el mundo académico, el mundo de la universidad y del talento, con el mercado laboral, ¿no? Con las empresas. El objetivo que tenemos es atraer a las empresas hacia los proyectos europeos, ¿no? Los proyectos europeos hay veces que las empresas los miramos como algo muy intangible, muy difícil de conseguir y la verdad es que no es así, no es tan complicado, ¿no? Yo cuando hablo con las empresas sobre proyectos europeos siempre empiezo con un número, ¿vale? Y hoy es el 376, ¿vale? Nos toca el 376. Bueno, ¿qué es el 376? Bueno, yo voy a ofrecer una visión un poco más amplia, que no solo es el Erasmus K2, el 220, ¿no? 376 es el número de convocatorias que ahora mismo están abiertas en el portal de financiación de la Unión Europea. Tenemos 376 oportunidades, realmente muchas más, porque cada una de las convocatorias tiene distintos topics, distintos ejes de presentar proyectos o de presentar ideas. Si hablamos que cada una de las convocatorias puede tener una media de, no sé, 50 millones de euros, estamos hablando que hoy podemos acceder a más de 15.000 millones de euros de financiación. Hoy, esta misma mañana, podríamos presentar proyectos por ese importe, ¿no? Lo cual significa para las empresas que no es una cuestión de oportunidades, de buscar oportunidades. Las empresas muchas veces nos ponemos en el lado de tener que vender y no es una cuestión de dificultad de vender, esas oportunidades existen. Es una cuestión de ser eficaces en los proyectos que presentamos. Y una vez me dijo a mí una persona que a una empresa, para que le afecten un proyecto, lo primero que tiene que hacer, o un presupuesto, es presentar el presupuesto. Pues esto es lo mismo que estaban comentando Lola y Jaime, ¿no? Es decir, lo primero que hay que hacer es subirse a la rueda, ¿no? A lo mejor no nos van a afectar el primer proyecto, lo cual es bastante factible que no lo consigamos el primer proyecto. Pero los proyectos europeos deben ser algo
intrínseco en la cultura de las empresas, ¿vale? Tenemos que considerarlo como algo nuestro porque es una oportunidad muy grande a la cual podemos tener acceso, ¿no? Yo voy a intentar daros algunos trucos o unas ideas para que comprendan las empresas un poco más, sobre todo las que no están dentro de los proyectos europeos, cómo se trabaja y dónde tenemos que poner el foco. Y ya lo han comentado, y por qué es importante que las empresas estén dentro de los proyectos europeos, ¿no? Antes voy a ofreceros una pequeña visión de lo que es Europa, ¿vale? Europa realmente funciona por prioridades o por políticas, que ya lo han comentado un poco. Principalmente en Europa existen 4 prioridades, ¿vale? Hay 6, pero 4 que nos hacen o que se relacionan con lo que estamos hablando, que al final Europa lo que busca es desarrollar una Europa más inteligente, más digital, donde está ahí el marco de todos los programas de digitalización europeos, etcétera. Buscamos una Europa más verde, conseguir que sea más sostenible, el Pacto Verde Europeo, etcétera. Y buscamos una Europa más social, ¿no? Y después, pues todo lo que tiene que ver con promocionar los valores o la forma de vida europea. Pero hay 2 conceptos, ¿vale? O 2 prioridades o 2 objetivos, ¿vale? Que son un poco más transversales, ¿no? O que busca Europa, ¿no? Uno es reducir las barreras, derribar las fronteras que existen entre los países europeos. Por eso todos los proyectos europeos, o la mayor parte de los proyectos europeos, existen algunos modelos de financiación como las becas o la financiación en cascada, que son pequeñas ayudas que se dan a empresas, etcétera. Pero al final los proyectos europeos los que buscan es cooperar. Cooperar entre distintos tipos de organizaciones o instituciones o empresas para derribar estas fronteras. Y a su vez hay otro objetivo también muy importante a nivel europeo como prioridad, que es reducir las desigualdades que existen, ¿vale? Sabemos que en Europa existen desigualdades entre el norte y el sur, los nuevos países que se van incorporando, etcétera, ¿no? Entonces, estos 2 conceptos, independientemente de cómo enfoquemos nuestro proyecto, ¿vale? Si va a ser un proyecto digital, un proyecto verde, un proyecto más social, etcétera, el concepto de cooperación y contribuir al reducir las desigualdades es esencial en los proyectos europeos, ¿vale? Bueno, como decimos, pero o sea, los proyectos europeos al final, ¿qué es lo que son? ¿Vale? Bueno, los proyectos europeos pues son una idea, ¿vale? Que responde a una serie de objetivos, ¿vale? Y que en función del programa al cual nosotros lo presentemos, pues va a tener un enfoque o otro enfoque, ¿no? Y estamos hablando más de los Erasmus, pues con lo cual siempre la vinculación con los distintos tipos de entidades de formación pueden ser universidades, pero también pueden ser de formación profesional, como han dicho, o formación primaria, ¿no? Colegios, o la formación de los adultos, o una parte vinculada al deporte no generador de ingresos, ¿no? No, al deporte, a los clubes de primera división no les van a financiar, ¿no? Ya buscarán otras formas de financiación, ¿no? Pero los proyectos pueden ser, dentro del marco del Erasmus, pues todo lo vinculado con la formación y con las entidades que están presentes en la formación. Y siempre desde este punto de vista de cooperación. Entonces, yo cuando planteamos los proyectos europeos, ¿vale? Hay una cosa que pregunto siempre y es, bueno, ¿cuál es la lógica de intervención de este proyecto, ¿no? Es decir, la lógica de intervención de los proyectos, al final, en todos los proyectos, sean del programa que sean de los programas Horizon que buscan más la innovación o cualquier otro tipo de programas, al final lo que hacemos es que, bueno, nos planteamos un problema, un desafío que queremos afrontar, ¿vale? Que es lo que nosotros queremos solventar. La segunda fase es que vamos a plantear un tipo de solución para ese proyecto, ¿vale? Una vez que hemos planteado esa solución, lo que tenemos que hacer es pilotarla, testear que esa solución es correcta, ¿vale? Y una vez que la hemos testeado, que esa solución es la correcta, pues intentamos transferirla, digamos, o al mercado, o a la sociedad, o dependiendo del proyecto que sea, a donde queramos transferirla. Esta palabra de transferir es importante. Luego hablaré un poco más de esto en los proyectos europeos, ¿no? Pero al fin y al cabo la lógica de intervención es esta. Y esta lógica de intervención también tiene que ver mucho con la tipología de entidades que pueden formar parte de los proyectos europeos, ¿vale? Que es lo que yo llamo la cadena de valor de un proyecto europeo, ¿no? ¿Cuál es la tipología de entidades que pueden formar parte de un proyecto? Pues primero pueden ser administraciones públicas, ¿vale? Hay veces que nosotros estamos haciendo proyectos que para hacer ese proyecto necesitamos que uno de los socios tenga las competencias para poder actuar sobre ello, ¿no?
Si no tengo el socio que tiene las competencias administrativas para poder actuar, sea una ciudad, una provincia, una comunidad autónoma, una región, etcétera, pues no puedo actuar sobre eso, ¿no? Muchas veces este socio es el que plantea el problema que tenemos, ¿no? Que resolver con este proyecto. ¿Cuál es el segundo grupo de entidades que pueden formar parte de un proyecto? Pues todo lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Las universidades, los centros de innovación, los centros de investigación, etcétera. Que son en muchos casos los que pueden desarrollar o pueden innovar o pueden investigar o aportan conocimiento a este proyecto. ¿Cuál es el tercer grupo, digamos, de agentes que pueden formar parte de este proyecto? Pues las organizaciones de representación, ¿no? La Fundación Universidad Empresa, que representa a universidades y a empresas, el CEIM, que representa, o las cámaras de comercio, que representan a empresas. ¿Cuál es el cuarto grupo? Las propias empresas. Al final, cuando hemos dicho que hay que pilotar un proyecto, lo que tengo que hacer es llevar ese proyecto al mercado, llevar ese proyecto a la sociedad, ¿no? Y ver que ese proyecto responde a la necesidad que hemos identificado previamente, ¿no? Y que es algo que realmente funciona y va a funcionar y que después voy a poder transferir al resto de Europa, ¿no? Y por último, ¿cuál es el quinto grupo de agentes que pueden formar parte de los proyectos europeos? Pues lo que llamamos las organizaciones de representación de la sociedad, ¿no? Si nosotros estamos desarrollando un proyecto que tiene un objetivo específico muy vinculado a la sociedad, a reducir desigualdades entre distintos grupos de personas o a facilitar el acceso al mercado laboral de grupos o colectivos que tienen problemas de acceso, pues necesitaré esas asociaciones que nos van a permitir acceder a estos grupos, ¿no? De tal forma que el proyecto no se quede solo en la fase inicial del conocimiento o en la fase del desarrollo de la solución, sino que lo podamos llevar, digamos, lo podamos bajar a los grupos. Y estos cuatro o cinco grupos de socios, ¿vale? Son los que responden un poco a esa lógica de intervención que habíamos dicho, ¿no? Es decir, es importante identificar un problema, es importante plantear una solución, conseguir la solución, y es importante pilotar esa solución, hacer un test de que esa solución es válida y después transferirla al mercado, ¿no? Bueno, como ya han comentado, al final un poco este es el concepto del partenariado, del proyecto, ¿vale? Siempre debemos intentar que en nuestros proyectos haya una representación de al menos 3 de estos grupos, ¿vale? No me puedo... Hay proyectos muy específicos, pero en términos generales, en los proyectos europeos voy a necesitar representantes de 3 de estos 5 grupos, ¿vale? Para poder pues abordar una solución más o menos lógica en el proyecto. Y a partir de ahí vamos a tener que redactar el proyecto, ¿vale? Si alguien ha cogido una vez un proyecto, una vez terminado, ¿vale? Veremos que los proyectos europeos van a estar entre 100 y 150 páginas. Al final, por una cara, 100 o 150 páginas, impresos, digamos. Ese proyecto lo vamos a estructurar en 3 partes, siempre, todo, da igual el programa en el cual estemos, en un Horizon, en un Live, en un Erasmus, en lo que queramos, siempre tengo 3 partes. Una parte es los paquetes de acciones, como han comentado. Al final, todos los proyectos europeos, independientemente del programa, se van a estructurar en unos 5 o 6 paquetes de trabajo. De esos 5 o 6, normalmente uno es el de coordinación del proyecto, las acciones que vamos a hacer para que ese proyecto salga adelante, funcione, el seguimiento, la justificación, etcétera, la coordinación técnica y financiera del proyecto. Hay algunos programas que incluyen un paquete de acciones específico de comunicación, ¿vale? Para gestionar la comunicación, y nos obligan que la comunicación del proyecto sea un paquete de acciones. Y después tenemos los paquetes de acciones que son más temáticos, que es un poco el objetivo de nuestro proyecto, ¿no? Que ahí describimos en esos paquetes de acciones, que normalmente cada uno de esos paquetes va a estar dividido en unas 3 actividades, ¿vale? Pues ahí es donde vamos a describir el proyecto. Es importante que los proyectos no se queden en conceptos o estas descripciones teóricos, ¿no? Vamos a impulsar el emprendimiento para mejorar el desarrollo sostenible del medio rural. Bueno, eso está muy bien, pero dime, ¿cómo lo vas a hacer? Cuantifícame qué acciones vas a llevar a cabo, etcétera, ¿no? Aquí tiene que ver mucho el concepto de los impactos, ¿no? Es decir, cuando escribimos los proyectos, tenemos que, a nivel europeo, entender cuáles son
resultados que se pretenden, ¿no? Cuando hablamos de formación hay tres tipos de... Bueno, siempre tenemos tres tipos de resultados. Resultados operativos, los resultados o indicadores operativos, indicadores de resultados e indicadores de impacto. ¿Qué serían los indicadores operativos? Eso es nuestro trabajo, ¿vale? Es decir, nosotros vamos a hablar de... vamos a crear un programa de formación para incluir lo que fuera en donde fuera. Creamos un programa de formación. Eso es nuestro indicador de operativo, lo que nosotros vamos a hacer. ¿Cuál es el indicador de resultados de un programa de formación? ¿Cuántas personas asisten? Si yo hago un programa para fomentar el emprendimiento en el medio rural, pues van a asistir 35 personas. Nuestro resultado es 35. ¿Cuál es el indicador de impacto? El indicador de impacto de esos 35, ¿cuántos han emprendido realmente? ¿Han emprendido 1, han emprendido 2, han emprendido 5 o han emprendido los 35? ¿Vale? Entonces, esa es un poco la lógica de intervención de los proyectos, vinculada a las actividades. Cuando nosotros desarrollemos las actividades, tenemos que intentar cuantificar, no solo quedarnos en la parte teórica del desarrollo de las actividades, sino cuantificar el trabajo que nosotros vamos a hacer. En la mayoría de los programas al final nos piden, bueno, qué resultados vais a tener, qué entregables vais a tener en cada una de las actividades que vais a hacer. Han comentado antes, pues voy a hacer una guía o voy a hacer, bueno, distintos itinerarios o voy a hacer lo que vaya a hacer, ¿vale? Pero esto al final lo vamos a tener que cuantificar, ¿no? Bueno, pues esto, el paquete de actividades, el paquete de trabajo, es uno de los tercios de ese documento de 150 páginas. ¿Cuál es otro tercio que hay? El presupuesto. Nos van a decir, detallar el presupuesto por socios, por anualidades, por categoría de gastos. Tenemos 6 categorías de gastos en la mayoría de los proyectos europeos: los costes de personal, los indirectos, los viajes, IAES, los servicios que subcontratamos, los bienes que compramos y las infraestructuras que podamos hacer. La mayoría de los proyectos europeos se estructuran en esa tipología. Y el segundo paquete es el presupuesto, ¿no? El segundo tercio del proyecto es el presupuesto. Pero hay otro tercio que es muy, muy importante a la hora de desarrollar los proyectos europeos, que es generalmente las primeras 40 o 50 páginas de ese documento de 150 páginas, ¿vale? Y es contar por qué ese proyecto es importante, ¿vale? Por qué ese partenariado que hemos construido es importante, por qué ese partenariado está integrado por esos socios que hemos seleccionado que integran toda la cadena de valor que hemos dicho del proyecto. Si nosotros estamos haciendo un proyecto para facilitar la inclusión en el mercado laboral de los universitarios que salen de las facultades, si no incluyo a las empresas, como que queda un poco cojo, ¿no? Estoy pensando el proyecto solo desde la parte de las universidades, no estoy metiendo a las empresas. Si estoy haciendo un proyecto de robótica, como han comentado antes, no se trata de que busque una solución de robótica, de un robot que responda a una necesidad, sino que eso tiene que estar vinculado con el mercado laboral. Esa solución que estoy buscando va a permitir mejorar la competitividad o la digitalización o mejorar procesos de empresas o de procesos productivos, pero ya tener la parte práctica de eso, ¿no? Entonces, las empresas es muy importante que formen parte de los proyectos para conseguir esa vinculación con la realidad del mercado, con la realidad de la sociedad, ¿no? Y ese es en ese primer tercio del proyecto donde vamos a comentar todo eso, ¿no? La coherencia del partenariado, por qué estamos cooperando y por qué este proyecto sin cooperación no se podría llevar a cabo, ¿vale? ¿Qué es lo que aporta la cooperación en el proyecto? ¿Cómo responde este proyecto a estos objetivos que nos han explicado antes en el caso concreto del Erasmus, ¿no? Es que hay una serie de objetivos específicos, pues cómo nuestro proyecto responde a todo eso, ¿vale? Y ese es un poco el tercio que para mí es muy importante a la hora de puntuar en los proyectos europeos, ¿no? Esto, ¿vale? Que he estado contando, un poco genérico, ¿vale? Sobre todo los proyectos europeos, tiene, o se refleja bastante en el programa Erasmus, ¿vale? Aquí nos han estado hablando antes de una de las opciones de estar presentes en los proyectos Erasmus, ¿vale? Que es el 220, el CADO 220, ¿vale? Que es una convocatoria que la presenta, se gestiona a través de la autoridad nacional, digamos, que es el SEPIE, que es quien presenta los proyectos, pero podemos presentar otro tipo de proyectos dentro del otro tipo de convocatorias. Si cogemos la orden que está publicada del Erasmus Plus, veremos que hay como 30 posibles convocatorias de proyectos, ¿no? Nos han explicado que tenemos los K1, ¿vale? Que son movilidad de los estudiantes, el estudiante que me da a estudiar a Alemania, un curso de la universidad o de la facultad que estoy haciendo, del grado que estoy haciendo. Todos los K2, que es la cooperación,
¿vale? Los proyectos de cooperación tenemos a su vez cuatro subejes principales. La Asociación para la Excelencia, que eso no está muy vinculado a las empresas, el desarrollo de capacidades, ¿vale? Otro eje que es el desarrollo de capacidades a todos los niveles, pero tenemos dos ejes muy importantes, ¿vale? Que es la Asociación para la Cooperación y la Asociación para la Innovación, ¿vale? La Asociación de Cooperación, yo no tengo los datos exactamente europeos de en estos proyectos, cuánto funcionan las empresas, pero en las asociaciones para la innovación, que es uno de los ejes principales del K2, sí que participan muchas empresas, sí que es recomendable que las empresas empiecen hasta a formar parte de estos proyectos, porque como hemos dicho, es decir, los proyectos europeos deben ser algo dentro de la cultura de las empresas, debe estar intrínseco en la cultura de las empresas como forma de internacionalización, como forma de transferir conocimiento, bueno, como forma de acceder a cierta parte de financiación de proyectos. Y es en los proyectos de la Asociación para la Innovación donde podemos presentar proyectos tanto en la convocatoria del SEPIE como en la convocatoria europea, ¿vale? Son un poco más complicados de desarrollar cuando los presentamos a nivel de la convocatoria europea porque los partenariados son más grandes, pero también permite más socios, más empresa dentro de los proyectos, ¿no? En los proyectos de la convocatoria del SEPIE creo que son hasta mínimo 3 países con 4 socios. Bueno, en el caso de las asociaciones para la innovación, cuando los presentamos a nivel europeo, los presupuestos, dependiendo de los años, ya pasan a ser 1 millón o 1,5 millones de euros, creo recordar, y nos van a pedir en algunos casos, pues yo qué sé, 8 socios, y nos van a decir como mínimo vais a tener que ser 3 empresas, no 3 empresas, 3 representantes del mercado laboral, ¿vale? Es decir, una cámara de comercio es considerado representante del mercado laboral, sería una empresa, ¿vale? Pero daros cuenta que nos están pidiendo 3 empresas o 3 representantes del mercado laboral por 8 socios que constituyen ese proyecto. Con lo cual, la presencia de las empresas es bastante representativa, ¿no? Un 40% o algo por el estilo. Y nos facilitan posibilidades de acceder a muchos proyectos, ¿vale? Las otras 2 cosas importantes que las he comentado un poco también a la hora de presentar los proyectos, o son 2 cosas que tenemos que tener en cuenta. Uno es la transferencia del conocimiento, ¿vale? Y otra es la sostenibilidad, ¿vale? Cuando hablamos de transferencia del conocimiento es la transferencia de los resultados de los proyectos. O sea, yo hace poco he estado trabajando, Interreg es uno de los programas que existen europeos, que hay 104 o 106 programas Interreg, son cooperaciones fronterizas, es decir, 2 países que tienen frontera, pues hacen un proyecto de cooperación. Y estuvimos analizando el periodo anterior, Europa se financia en periodos de 7 años, ahora estamos en el 21-27, el anterior era el 14-20, y del 14-20 realmente había pocos proyectos europeos de los que se habían financiado que en el 2025 estuvieran realmente funcionando todavía perfectamente y creciendo el proyecto y tal. Entonces, la transferencia de conocimiento o la transferencia de los resultados está unida a la sostenibilidad. Es cómo este proyecto que nosotros hemos desarrollado con ayuda europea a nivel piloto, planificamos que después crezca en el futuro. ¿A qué otras líneas le voy a poder presentar? ¿Cómo otros beneficiarios europeos, otras regiones, otras universidades, otras ciudades van a poder beneficiarse de estos resultados? ¿Vale? Y cómo este proyecto es sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad no hablamos solo de la sostenibilidad de los ODS, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque el 17 sea la cooperación o estrategias de cooperación. Hablamos de sostenibilidad del proyecto en el futuro. Está bien que cuando redactemos un proyecto contemos cómo ese proyecto va a ser sostenible en el tiempo, ¿vale? Y que no va a finalizar el día que acaban de darme dinero para presentar ese proyecto, sino que nosotros utilizamos esta candidatura, este proyecto que nosotros estamos presentando, para identificar un problema que hemos dicho, buscar una solución, pilotar esa solución, pero luego esto va a quedar como una inversión que ha hecho Europa para contribuir al desarrollo o al crecimiento, ¿vale? No solo es para financiar una cosa puntual en el tiempo, ¿no? Entonces, estos 3 elementos que he comentado, ¿vale? Que es esta cadena de valor y cómo tener en cuenta un mínimo de 3 de estos 5 agentes, incluidas las empresas o el representante del mercado laboral. La transferencia de los resultados, que no solo es algo que me quedo yo y que se van a beneficiar los 5, 6, 8
o 20 socios es un horizon del proyecto, sino que esto se va a transferir a otras agentes o a otras empresas, otras universidades europeas y se van a beneficiar de este proyecto. ¿Y cómo de sostenible va a ser esto en el tiempo? ¿Vale? ¿Cómo esta inversión que hemos iniciado ahora con cofinanciación europea, una vez que termina el periodo de 12 o 24 o 36 meses en el caso de los proyectos que estamos hablando, cómo esto va a continuar en el tiempo? Esos tres elementos son muy, muy importantes, ¿no? A la hora de desarrollar los proyectos y mejorar la eficacia a la hora de conseguir los proyectos, ¿vale? Bueno, básicamente estos son los tres elementos que os quería comentar, ¿vale? Y sobre todo que las empresas se interesen o se unan al carro de la cooperación, ¿vale? Es decir, la cooperación europea es importante como una cultura intrínseca dentro de las empresas, nos va a permitir acceder a conocimiento de otras empresas que están, o de otras universidades de otra parte de Europa, nos va a contribuir a la internacionalización de nuestra empresa, es una forma de internacionalizar nuestra empresa, ¿vale? Y por supuesto a la financiación, ¿vale? A la financiación en cooperación. Quería, bueno, gracias por las cosas que has dicho, ¿no? Al final, tú mismo lo has dado a entender, ¿no? Es un cambio cultural. Es un cambio cultural, sobre todo en las empresas. Tiene mucho que ver con el tamaño de las empresas españolas, ¿no? Muchas de ellas son pymes y no pueden o no han tenido esa oportunidad de plantearse proyectos a medio plazo, pues porque están muy centradas en a ver qué voy a comer mañana, ¿no? Y la capacidad de poder presentarse a proyectos a medio plazo y tener entidades como CEIM, las cámaras de comercio, la Fundación Universidad de Empresa, incluso SEPIE, que puedan ofrecer todo ese tipo de puntos de apoyo para que las empresas sepan un poco dónde están, cómo meterse en este tipo de proyectos y cómo empezar a meterse en esta rueda, son cosas que aportan un valor añadido al tejido empresarial, ¿no? Y al final, pero volvemos a insistir, que es que yo creo que todos los ponentes lo estamos haciendo, en esta importancia de pensar en medio plazo y de ser constante, de ser consistente y de plantearse las cosas con un poco de paciencia. Es un poco como la carrera, la liebre y la tortuga, pues ser un poco la tortuga, ¿no? Pero darles antes de Nada, sí. cambiarnos, vamos a tener una mesa redonda que va a estar moderada por Carmen y van a participar en ella José Manuel Ponzoa de la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Márquez, de la empresa IBM, y Andrés Gómez de SIC, que van a comentar un poco, pues, entre los tres a la limón, cuáles son las claves de participar conjuntamente entre una empresa y una institución educativa en una convocatoria de Erasmus, ¿no? Así que dadnos un segundito mientras hacemos la logística del cambio y enseguida volvemos. Pues oye, muchísimas gracias Lola y al SEPIE, porque en cuanto llamamos están aquí. Muchísimas gracias a CEIM, como siempre, por esta organización y a todos los que participáis. Yo lo primero que quería deciros también como fundación es que entendáis también un poco nuestro papel, el papel igual que CEIM, que es este papel de apoyo, simplificación en todo lo que es el proceso para la gestión administrativa, para la búsqueda de socios, para la redacción. Pensad que disponemos al final también nosotros de toda una amplia base de datos donde podemos buscar organizaciones europeas, donde podemos ayudar a buscar este consorcio, donde participamos en ferias, congresos, jornadas de networking y sobre todo que tengáis en cuenta que para nosotros lo más importante es conseguir esta colaboración entre el mundo universitario y el mundo empresarial. Este es nuestro gran foco. Creemos que efectivamente Erasmus, el K2 además, es como el inicio de esa oportunidad de empezar a trabajar todo lo que son las universidades y las empresas. Y por eso esta mesa redonda la planteamos desde esta perspectiva. La planteamos, por un lado, viendo la parte universitaria, tanto la universidad pública como la privada, que también nos parece muy importante tener en cuenta que en la Comunidad de Madrid en estos momentos también tenemos 21 universidades, es decir, somos el foco y el polo más importante, yo creo, que de educación de toda España, con lo cual tenemos unas oportunidades increíbles. Y luego la parte también, la visión de una empresa que participa y que colabora con el mundo universitario. Entonces, os voy a presentar a nuestros participantes. Por un lado tenemos a Andrés Gómez. Él es miembro del Comité Ejecutivo del Área Universitaria de SIC, es vicerrector también de Relaciones Internacionales, es director internacional de todo lo que es el área universitaria de SIC, es Senior Fellow Higher Education Academy en el Reino Unido y además es doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y bueno, tiene una conexión total con el mundo empresarial porque ha trabajado en esta casa, en CEIM y en COE, durante muchísimos años, con lo cual tiene la visión universitaria y la visión empresarial.
También nos acompaña José Manuel Ponzoa. En estos momentos es profesor del Departamento de Marketing de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Complutense. Es además delegado de Empleabilidad y Emprendimiento de la Facultad de Comercio y Turismo y director del máster en Dirección de Restaurantes de Éxito de la Escuela de Gobierno. Es decir, implicado y proviene del mundo empresarial. Es decir, es otro papel que como desde el mundo empresarial han pasado al mundo universitario, con lo cual tiene esa visión. Quiero además también darle la enhorabuena por la presentación de su libro Revolución Retail, que ha tenido lugar esta semana. Y por último, Cristina Márquez Villena, a quien en primer lugar quiero felicitar por su ascenso a Academic Sector Leader en IBM, donde lleva trabajando más de 20 años, ejerciendo, entre otros, papeles como el Learning Leader and Talent Program, también el Talent Acquisition Manager en España, Portugal, Grecia e Israel. Y yo creo que también, sobre todo, lo que tiene es un conocimiento total de cómo puede ser esta relación entre la universidad y la empresa y todo lo que tiene que ver con el talento joven. Quiero agradeceros a los tres que participéis y sobre todo vuestra visión. Y lo primero que voy a haceros como tres grandes preguntas y la primera sería, yo creo que para todo el mundo que estaba aquí, yo creo que también que tiene que ver mucho con las preguntas que tenéis. ¿Cuáles creéis que son las barreras principales que encontráis entre empresas, instituciones educativas y poniéndole también la pata de lo que son las instituciones extranjeras? Porque al final, cuando nos planteamos estos proyectos, ya no es solo la barrera que podamos ver desde una empresa con una institución educativa, sino traspasando también esas fronteras. ¿Cómo veis vosotros esa colaboración y esas barreras y cómo poder superarlas? Cristina, pues te da. Bueno, hola, buenos días a todos. También puedes ver un poco la audiencia que tenemos aquí. ¿Sois empresas? ¿Cuántos? Vale, ¿y universidades? Vale, o sea que mayoría empresas, una audiencia, vale. Nosotros la verdad que obstáculos nos encontramos muchos. Quizá el principal es el tema del idioma. Lógicamente, a la hora de la movilidad internacional, pues necesitamos estudiantes en prácticas o egresados que hablen el idioma del país en el que van a trabajar. Entonces, cuando queremos contratar a alguien, excepto en, bueno, pues en países como a lo mejor en los nórdicos o en Países Bajos, que sí que están abiertos a contratar a gente que solo habla inglés, pues en el resto de países necesitamos el idioma local. Y luego todo lo que es el marco legal también es una dificultad a la hora de incorporar alumnos en prácticas que vienen de otros centros educativos, precisamente porque los requisitos, la regulación en cada país es diferente y nos cuesta. Pero también es verdad que somos una empresa global con presencia en prácticamente todos los países de la Unión Europea y también muchos de los que mencionaba Lola, que también están adscritos a este programa. Y a la hora de realizar acuerdos internacionales, pues siempre tenemos una sede local con la que podemos trabajar. Entonces, probablemente no seamos el mejor ejemplo de empresa que podemos compartir dificultades, porque la verdad que para nosotros en ese sentido tenemos más facilidades que dificultades. Pero también hay barreras, con lo cual si una gran empresa lo tiene, Sí. tenemos. José Manuel. Sí, buenos días, gracias a todos. Gracias también a CEIN por invitar a la Universidad Complutense, por supuesto al SEPIE por vuestra presencia y a la Fundación Universidad Empresa con la que la Universidad Complutense trabaja de forma habitual porque, como todos ya presumís y los que estáis en este tipo de proyectos, generar proyectos o presentar proyectos competitivos tampoco es una tarea sencilla, ¿no? Es una tarea que requiere pues, una cierta formalidad a la hora de presentarse y un conocimiento de cuál es la forma, las pautas en cómo se elabora esta serie de documentos. Luego también tiene el valor añadido y la dificultad de hacer esas alianzas internacionales. Y claro, lógicamente desde el punto de vista de la empresa, como decía Carmen, yo que provengo de la empresa, de una gran entidad financiera española, donde he desarrollado durante mucho tiempo pues, diferentes actividades directivas, etcétera, veo que, bueno, pues desde el punto de vista de las compañías, pues sí, a lo mejor están más internacionalizadas, pero desde el punto de vista de la conexión con otras universidades, otros centros educativos en Europa, pues hay más complejidad. Y ahí la labor de la universidad en nuestro tipo de asociaciones y también con la Fundación Universidad Empresa, pues es muy importante, porque si no, bueno, pues a lo mejor sí la empresa pues sí tiene relaciones, porque es más multinacional, como es el caso de IBM, etcétera, pues a lo mejor le puede ser más sencillo, ¿no?
pero simplemente deciros esto, ¿no? Desde el punto de vista y respondiendo a la pregunta que me planteas, Carmen, yo creo que la dificultad está en un enfoque por parte de todos, por parte de la universidad, por parte de la empresa y por parte de una concienciación que está muy bien desarrollada en otros países europeos, pero no tanto aquí. Y es simplemente entender que la supervivencia de la economía y el desarrollo del país tiene que ver con las nuevas generaciones. Esto lo tienen muy claro en algunos países, especialmente en el centro de Europa, donde todo el esfuerzo social se encamina a que sus jóvenes se incorporen de forma profusa al mercado de trabajo y lo hagan desde la mejor condición posible, evitando, salvo aquellos que así lo consideran para su desarrollo profesional, que se vayan a otros países de la Unión Europea. No es el caso de España. En el caso de España la concienciación no es tan grande y desde la universidad hacemos el esfuerzo por hacer entender a las compañías que este tipo de proyectos como el que ahora se presentan y una actitud mucho más proactiva con las nuevas generaciones, pues tiene que ver con un estado económico más sólido y con la parte interesante para nosotros de cobrar la pensión algún día. Lo digo así porque es así como lo siento. Entonces, no sé, cuando tengo alumnos que viajan por otros países y veo la actitud y el comportamiento que tienen, pues es muy diferente. Por ejemplo, no sé, la unión o la proximidad. Esta es mi respuesta. Y este tipo de proyectos de la Unión Europea que parecen proyectos burocráticos para intentar pues, sacar unos ingresos extra de una forma puntual para las compañías, no son eso. Son proyectos europeos que se forman en el eje de la Unión Europea con una intencionalidad clara, como ha dicho bien Dolores Lola, y como se ha dicho aquí también bien por parte de Javier y por parte del resto, de, primero, romper las fronteras, segundo, hacer que haya interconexión y mayor relación en un proyecto más competitivo donde Europa, pues, no es Estados Unidos ni es China, y entonces tenemos barreras y hay que suplir esas barreras. Muchas gracias, José Manuel. Andrés. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a CEIM por invitarme a la que fue mi casa durante 20 años y a la que vuelvo con gran satisfacción porque forma parte de mi vida, desde luego. Yo llevo pues ya más de 25 años desarrollando proyectos europeos en mis diferentes responsabilidades desarrolladas en mi vida profesional. Y yo creo que las mismas barreras que existieron hace 25 años existen hoy, que es la falta de conocimiento, el desconocimiento sobre las oportunidades y la dificultad de entender los procesos de las convocatorias y sobre todo, para mí, lo que yo he visto más a menudo es la dificultad de poder desarrollar un buen consorcio. Un consorcio que cumpla y que sea operativo y en el que haya suficiente capacidad y coordinación con los miembros, que se conozcan previamente, que hayan desarrollado actividades y que haya la posibilidad de poder trabajar. Estamos hablando que tienen que ser de varios países, en algunos casos en los básicos 3, 4 países, pero tenemos algunos que son más de 5 países y eso tiene grandes o genera grandes problemas. Yo siempre digo que siempre que haya un gran consorcio o que haya las bases de un gran consorcio, se multiplican las posibilidades de éxito, porque a partir de ahí solo queda cómo defender y cómo redactar el proyecto de forma adecuada y que el factor clave es la identificación de socios. De ahí que labores como las que puede desarrollar la Fundación para poder identificar y conectar diferentes agentes en la puesta en marcha de este tipo de convocatorias o de agentes que se puedan estar interesados en participar en proyectos diferentes puede ser clave. Y además también he visto una gran barrera en la falta de resiliencia. La gente se cree que por presentarlo se lo van a dar y a la primera que no se lo dan dicen me enfado y no me lo vuelvo a presentar. Con lo cual ahí no es fácil. Nosotros en la universidad que represento tenemos ahora mismo, y somos una universidad joven con 4 años de existencia, tenemos 4 K2 y en el último de ellos que hemos recibido la evaluación este mes de diciembre, que era un proyecto sobre impacto social de la educación superior en el desarrollo sostenible, hemos sido identificados como ejemplo de buenas prácticas y vamos a transformar
ese proyecto en un capacity building, dado los grandes resultados reconocidos por parte de la agencia. Por lo tanto, se llega, cuesta, pero se llega. Muchas gracias. Hemos visto un poco quizá lo que pueden ser las barreras, pero me interesaría mucho también saber qué modelos de colaboración creéis o conocéis que realmente pueden inspirar a otras universidades o a otra empresa. Es decir, me gusta mucho la idea, no tiene que ser solo para el Erasmus, pero sí pensar en cómo desde una universidad o junto con una empresa se puede colaborar. Y a mí me gusta mucho la idea, Cristina, del proyecto que hacéis vosotros, donde aunque parezca increíble, es al final IBM quien ayuda a formar a las universidades. Esto que quizá pueda parecer un poco raro, ¿no? Es decir, pero yo creo que también es un modelo de colaboración muy interesante que se puede ver para que también tengamos todos un poco la idea de cosas diferentes en las que podemos pensar. Voy a compartir una serie de ideas, iniciativas que conozco y algunas de ellas las utilizamos en IBM que, como decía, no van a ser entre países porque no tenemos esa necesidad al tener sede local en prácticamente todos los países de la Unión Europea, pero que creo que sí que pueden servir de inspiración para empresas que quieran colaborar de manera más cercana con las universidades. La primera, desde luego, es tener el foco. En IBM tenemos una organización dedicada única y exclusivamente a la relación con las universidades, que es el puesto que yo desempeño aquí en España, y el objetivo nuestro es asegurarnos de que las universidades forman al talento que vamos a necesitar las empresas en el futuro, en nuestro caso, el talento tecnológico. El programa que mencionas es parte del compromiso que tiene IBM de formar a 30 millones de personas en habilidades tecnológicas claves para el empleo en el 2030 y ofrecemos formación al profesorado y también a los estudiantes de manera totalmente gratuita, pero bueno, esto es como una vocación que tiene la compañía, ¿no? Pero el hecho de tener un foco tanto en la empresa y por parte de la universidad también lo hay, el tener personas que se dedican a esa relación con las empresas, pues al final surgen muchas iniciativas resultado de ese interés mutuo. Y yo lo que sí que resaltaría es que y probablemente saldrá luego a lo mejor en la siguiente pregunta del debate, pero es que sobre todo que haya sinergias, ¿no? Que encontremos puntos en los que tanto la universidad como la empresa tenemos un interés común. Pero bueno, experiencias concretas. En investigación y desarrollo, por ejemplo, muchas veces las universidades lo único que necesitan es acceso a datos que las empresas tenemos, que podemos dejarles que lo utilicen para hacer proyectos de investigación, pues con los previos acuerdos de confidencialidad y además, pero bueno, es una manera de colaborar facilitando el acceso a los datos, a los recursos o, por ejemplo, a la tecnología que tenemos en la empresa. Otra sería, y por ejemplo, nosotros hacemos muchos proyectos con clientes. Hacemos proyectos en verano, identificamos un cliente que quiera trabajar a su vez con una universidad y a 3 partes pues desarrollamos un proyecto en concreto y esos alumnos adquieren una experiencia que a veces también es internacional y la empresa cliente pues se beneficia del trabajo que desarrollan estos estudiantes. Otro sería, por ejemplo, el asesorar a las universidades en nuevas titulaciones, que es algo que hacemos nosotros. Pues, por ejemplo, cuando una universidad, una escuela de negocio va a crear un nuevo grado o máster en inteligencia artificial o en Big Data o en algo en lo que somos expertos, pues ahí aportamos el conocimiento que tienen nuestros profesionales para ayudarle a desarrollar esos contenidos. Otro sería el tema de la formación del profesorado. Yo creo que ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, si antes hablábamos de cierta brecha que yo creo que se ha ido cerrando a lo largo de los años, ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, aunque los alumnos todos usen el ChatGPT, pues al final hay una oportunidad de que la empresa empecemos a utilizarla en nuestro día a día y los alumnos o los profesores no sepan qué aplicaciones concretas están teniendo en la empresa precisamente por la velocidad vertiginosa en la que se está desarrollando. Otra oportunidad es la de hacer que profesionales de la empresa vayan como invitados a impartir clases magistrales a las universidades, que es una oportunidad muy buena y no exige mucha dedicación y esfuerzo por parte de los profesionales. En nuestro caso lo hacen además como actividad de voluntariado corporativo. Otra también es, por supuesto, invitar a los alumnos a que vengan a hacer prácticas a la empresa o visitas a empresa para que nos conozcan y conozcan esa realidad en la que nos movemos. La mentorización, la supervisión de trabajos de fin de máster, de fin de grado. Y luego, pues algo ya que conoceréis todos, que es el tema de las aulas y las cátedras, que yo creo que también es muy interesante. Y yo creo que no me... Sí. Creo que, bueno, alguna más si puedo.
que sería ahora, por ejemplo, yo creo que todas las empresas necesitamos formación continua, upskilling, reskilling, y ahí creo que las universidades tienen también una oportunidad importante. Por cierto, hablando de oportunidades importantes, la universidad pública, la privada la desconozco más, pero la universidad pública en general en Europa apenas tiene grados en inglés, entonces creo que ahí también tienen una oportunidad las universidades públicas de ofrecer grados en inglés para atraer talento internacional. Y luego yo creo que también a partir de ahora tenemos que tener un enfoque interdisciplinario, es decir, que no seamos solo una empresa, sino que seamos varias empresas, e incluso en la universidad también tengamos en cuenta perfiles en los que se mezclan distintas disciplinas. Muchísimas gracias, Cristina. Y ahora me gustaría un poco ver, quizá desde el otro lado, verlo desde el lado también de la universidad, qué es lo que puede pensar o ofrecer. En el caso de José Manuel, aparte, yo creo que tienes, tanto como director del máster de restaurantes de éxito, o sea, yo creo que es el punto incluso donde dices, oye, ¿cómo desde la universidad puedo ayudar al sistema productivo? Algo que además yo creo que Laura, que está también del clúster de Madrid Food, aquí que nos acompaña, es decir, toda la parte de comercio, todo lo que tiene que ver con alimentación, es decir, como un ejemplo también muy diferente a lo que puede ser la tecnología para pensar también, decir, bueno, ¿cuáles son esos proyectos que creéis que podríamos pensar o diseñar? Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta, ¿eh? Es cierto, cuando vamos a dar clase y algunas veces nos sentimos en esa tesitura de estar delante de las... Siempre estamos contando ejemplos de multinacionales y al final la gente dice, bueno, yo es que trabajo en una pyme, tráeme casos de pyme y tal, porque la mayor parte del tejido es, empresarial son pymes, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, desde la Universidad Complutense, nosotros estamos cambiando desde hace tiempo nuestra orientación de las cosas más generalistas a cosas más concretas y cosas muy precisas o que tienen que ver mucho con nuestra idiosincrasia, ¿no? Por ejemplo, por dar un dato, la Facultad de Comercio y Turismo, el nivel de desempleo de paro es cero, porque es que, claro, en España el turismo es una parte muy importante de nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Y es idem de idem, cuando los alumnos salen pues, de los másteres de comercio electrónico o de este máster de dirección de restaurantes, pues todo el mundo lo quiere. Por ejemplo, este máster de dirección de restaurantes lo hemos hecho en la Complutense por iniciativa de la empresa privada, porque un conjunto de empresarios en la Comunidad de Madrid han venido a nosotros a decirnos, oye, tenemos la necesidad de tener puestos directivos y pues, que sean capaces de dirigir nuestras cadenas de restaurantes que ya son potentes e importantes. Por ejemplo, no sé, pues uno de los precursores, Manuel Robledo, que tiene Comer Group con 400 restaurantes, ¿no? Que es Leizarrán, etcétera, y otros muchos, ¿no? Entonces, esto ahora tenemos encima de la mesa muchas propuestas concretas de cosas muy sectoriales, muy aterrizadas, que también se pueden plantear desde el punto de vista de cómo eso lo configuramos a nivel europeo. Primero, porque somos referencia internacional en algunos sectores y en esto lo es. Todo el mundo quiere hacer cosas con nosotros en turismo, en comercio, también en temas de alimentación y, por supuesto, en temas de restauración, no os digo cuánto, ¿no? Entonces, algunas veces pensamos en ideas muy generales, a lo mejor transformación digital. Yo soy profesor de transformación digital y es una idea como muy genérica, ¿no? Pero cómo llevar la transformación digital a la pyme y dentro de la pyme, cómo hacerlo para el mundo de la restauración, es un proceso muy concreto en el que nosotros somos referencia internacional y otras unidades a nivel de universidades, empresas, etcétera, se van a querer poder unir porque quieren aprender algo de nosotros, ¿no? Entonces, también aprovecharnos en nuestros valores fundamentales. Esta es un poco la idea, ¿no? O es alguna de las ideas que yo quiero verter. También, por ejemplo, nosotros en la Complutense, que sí que tenemos, porque somos muy grandes, tenemos 17 facultades y 45.000 alumnos, etcétera, y por eso estamos todos los días en los papeles, porque somos muy grandes, entonces pasan muchas cosas, pues por esto ocurre también que tenemos muchos proyectos competitivos, ¿no? Porque son muchos los profesores y son muchas las unidades y no tiene nada que ver, pues, los compañeros de física, pues, con los compañeros de medicina, etcétera, ¿no? Y luego también porque nuestros alumnos son alumnos con una nota media muy alta, porque si no entran en la universidad, lo cual les hace ser bastante brillantes, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ha hecho que algunos de los proyectos competitivos vayan a intentar respaldar aquello que sí que encuentran en la universidad privada y que no está tan presente en la nuestra. En concreto, hemos tenido dos proyectos competitivos en este mismo área de Erasmus Plus, uno que tiene que ver con el tema de todo lo que es el desarrollo de la transformación digital, en este caso, a establecer una serie de herramientas
para acoplar o desarrollar la transformación digital de la educación, porque en esto sí que la pública vamos un poco por detrás de la universidad privada, porque pues ellos tienen más medios, etcétera, y nosotros tenemos medios en todo lo que tiene que ver con la digitalización, etcétera. Y otro tiene que ver, otro de los proyectos que recuerdo, pues tiene que ver con el desarrollo de soft skills para los alumnos, algo que también se hace bastante más desde el ámbito de la universidad privada, el desarrollo no sé, de los soft skills o de las habilidades blandas, como puede ser pues el trabajo en equipo, las presentaciones, etcétera. Nosotros vamos más contenidos a contenidos fundamentales de la pública y nos olvidamos más de las habilidades que cada día requieren más o que demandan más las empresas. Entonces, ese otro proyecto tuvimos la visión y por supuesto se tuvo la visión desde la administración de ver que sí que era un proyecto que que era financiable, ¿de acuerdo? Gracias. Muchísimas gracias, José. Yo ahora querría pasar un poco, y además voy a empezar contigo, Andrés, a cuáles crees que son estos criterios clave para elegir los socios internacionales adecuados y sobre todo también para asegurar que este consorcio sea un consorcio fuerte y que, como decía Raúl y comentaba Lola, que al final, bueno, tenga la parte de transferencia de conocimiento y luego también la parte de sostenibilidad a lo largo del tiempo. Es decir, porque esta yo creo que sí que es algo muy importante cuando nos planteamos tanto desde el punto de vista de una empresa, desde el punto de vista privado, cuando dices tengo que incorporar parte de los recursos, ¿cómo conseguimos o cuáles pueden ser estos criterios que tú ves que son clave para conseguir un buen consorcio? Vale. En primer lugar, existe una norma no escrita, pero sí real, que es de los ejes norte, sur, este y oeste, la composición del consorcio, que sigue siendo un factor clave. El consorcio tiene que estar compensado desde un punto de vista de representación geográfica de los países dentro de la Unión Europea. No podemos centrarnos solo en hacer un consorcio España-Portugal en un gran proyecto. Deberíamos tratar también de enfocar o buscar proyectos en el norte de Europa, integrar a países del este. Cuanto más integrado, más plural sea, tendrá muchas más oportunidades. Y también lo que es realmente importante es leer y volver a leer y después releer las indicaciones que vienen en la convocatoria del proyecto, donde vienen especificados muy claramente qué tipo de socios deben formar parte de ese consorcio. Yo en estos años he visto muchas candidaturas con muchos grandes proyectos tirados porque el consorcio no cumplía con las reglas del consorcio. Por lo tanto, por muy buena que sea la idea, y vuelvo a la idea que decía antes de que el consorcio es el elemento clave, por muy bueno que sea el proyecto, si no cumple las reglas del consorcio, en la primera ronda van a tirar tu proyecto y te van a decir, quedas fuera porque no cumples con las reglas del consorcio. Porque hay un socio no europeo que está invitado como socio y participa. Por lo tanto, es fundamental saber integrar adecuadamente las normas que establece la convocatoria con los socios. Y, por otro lado, trabajar en régimen de reciprocidad con esos socios, en el sentido de, hoy presentamos el mío, pero la idea es que yo pueda participar en los que estás presentando tú y, por lo tanto, que se erija, y yo lo he visto en los 2-3 últimos años en mi labor como vicerrector, que se erija esa relación permanente con un grupo de 20, 30 socios clave en los cuales cada uno de ellos trabaja en sus proyectos y va invitándote a participar en sus diferentes consorcios. Es fundamental, por lo tanto, y eso solo surge de la confianza y del contacto. Networking, igual que para otras cosas, aquí es clave. Muchas gracias. Y ya os voy a dejar la última parte un poco para que vosotros también podáis decir qué es lo que os parece prioritario, teniendo en cuenta, yo creo que las las grandes prioridades específicas de este K2, que tiene mucho que ver. A mí me gusta mucho pensar en cómo podemos hacer que todo lo que es la diversidad de género, es decir, cómo ayudamos a que tengamos muchos más jóvenes, mujeres que quieran estudiar las carreras STEAM, porque este es un problema que tenemos, yo creo que como país real,
pensar también en cómo, de las prioridades que comentaba Lola, es decir, cómo podemos empezar a recomponer la excelencia en el aprendizaje, en la enseñanza y en el desarrollo de capacidades. Creo también que como país es un reto que deberíamos estar siempre planteando, aparte de, por supuesto, prácticas de aprendizaje y enseñanzas innovadoras y promover estos sistemas de educación superior interconectados entre el mundo empresarial y el mundo educativo. No debemos olvidar que formamos para que al final podamos salir también al mundo laboral. Esta es una realidad. Así es que os lo dejo así de amplio y os dejo decir, yo creo que unas intervenciones, bueno, pues lo breve que podáis para después dar paso también a preguntas que puedan tener el resto de participantes. Gracias. Muy interesante. Yo creo que estamos en una transición, ¿no? Y que esta semilla, ¿no? Que ha sido Erasmus, es parte de esa transición. Porque si hablamos con los alumnos y nos aproximamos a la gente que viaja, que estudia afuera, que hace Erasmus, etcétera, la visión que ellos tienen de Europa y del mercado laboral europeo no es la visión que tengo yo como boomer, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver. No sé, mis alumnos me dicen, mira, es que en España no se paga bien y tal, y entonces está viendo que es que en Suiza, pues sí, las casas son muy caras, pero al final como pagan mejor tengo más disponibilidad económica y ahorro. Entonces, la gran dificultad que tenía nuestra generación, o alguna parte de nuestra generación, que era el idioma y que era el hecho de querer salir, de coger un avión, etcétera, nuestros queridos jóvenes lo tienen ya como bastante más superado. Y este es un poco el planteamiento también desde el punto de vista de la compañía, ¿no? Desde el punto de vista de estas uniones y desde el punto de vista de la salida, de lo que presentamos. Tenemos que pensar en nuestros jóvenes y que nuestros jóvenes están por la labor de que eso sea así y que nuestras pequeñas pymes, nuestras empresas, etcétera, también tienen que pensar en esa internacionalización que llega de la mano de estas nuevas generaciones, que compran en un clic ¿sabes? Y consiguen que sistemas de pago que nacen en países lejanos al nuestro, como Revolut, por ejemplo, se convierta en lo más de lo más, porque es mucho más sencillo, mucho más fácil y está mucho mejor adaptado a ellos. Entonces, todo lo que tiene que ver con pensar que nosotros estamos cediéndole el testigo a una nueva generación que tiene una visión mucho más global, mucho más internacional, donde están todo el día cogiendo el avión, etcétera, y rompiendo fronteras, pues es una forma de aproximarnos en esencia a lo que es este programa, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la perspectiva, valores o elementos así como muy fundamentales a desarrollar. Estoy de acuerdo con Andrés y he tenido la suerte de trabajar con él en algún proyecto también internacional, que el consorcio es fundamental. El consorcio hay que hacerlo bien y luego hay que entender bien que hay que seguir el pliego del proyecto. Tengo esto, lo he hecho, check, también lo habéis repetido en diferentes ocasiones, presentarlo diferentes veces, adecuándolo, por supuesto, no copia-pega. Voy a ver si, no, perdona, es que tienes que volver a trabajarlo. Tienes una idea que es muy buena y tal, pero tienes que volver otra vez a intentar trabajarlo, ¿no? Y luego, muy importante, afianzar las relaciones con las empresas y con otras universidades, que también lo ha comentado Andrés y que también yo lo creo. Lo creo. A mí, no sé, la universidad me dice, bueno, José, qué bien que tienes, soy delegado de empleabilidad por vocación, porque la Complutense y en general en todas las públicas, cualquier cargo de gerencia lo haces por mera ocupación, porque no tiene nada adicional. Y al final, es que estar al lado de la empresa es muy importante para la universidad. La universidad genera investigación, por supuesto, y genera empleabilidad, por supuesto, ¿no? Entonces, vosotros como empresarios tenéis que buscarnos en la universidad y las puertas están abiertas y nuestras instituciones tienen todas, pues, organismos, etcétera. Somos, pues, a lo mejor un poco también, os encontráis con una parte, pues, de burocracia, de hacer las cosas, etcétera, pero tenéis que buscar las personas. Si yo quiero colaborar con el Corte Inglés, tengo que buscar la persona que me da entrada y que me provoca una relación y que hace que las cosas que yo quiera como universidad, sea empleabilidad de chicos, sea hacer un programa de becas, sea hacer un proyecto competitivo, pues tiene flujo. Idem de idem. Vosotros buscar en la universidad, por favor, aquello que penséis que no existe, que sí que existe, porque están preparando o queremos prepararnos para daros talento, ¿no? Gracias. Por mi parte, está claro que hay dos factores clave, que es la Europa digital y la Europa verde. Talento digital, por tanto, y talento verde.
pero también talento global y proyectos globales. Hoy Europa está en una posición de desventaja respecto al resto de los mercados. Necesita reposicionarse para ser competitivo. Hace apenas unos meses yo estaba en Nueva York, en la sede de Microsoft, y hablábamos de esa idea que lanzó la Comisión Europea de soberanía digital, y el presupuesto que puso la Comisión Europea para el proyecto Digital Europe era para 5 años, era igual a la inversión anual que cada una de estas empresas hace en desarrollo digital y en I+D digital. Con lo cual, hay elementos que van a ser inalcanzables, pero por lo tanto lo que tiene que Europa preparar, y nosotros con los proyectos europeos, es preparar y desarrollar al talento y por lo tanto a las empresas para que sean más digitales, con un entorno más verde y sobre todo con una presencia más global. Gracias. Quería añadir algo más. Es que una cosa solo, ya sé que me enrollo mucho. Estamos hablando siempre del tema de igualdad, etcétera, y yo simplemente quiero deciros que mis alumnas son las que sacan mejores notas de clase, todas ellas, y es verdad que tienen a lo mejor que involucrarse más por el tema de STEM, etcétera, pero no sé, ¿sabes? Veo el futuro muy en manos de las mujeres. Simplemente que el camino este también, igual que el de la europea, el camino de la igualdad, etcétera, pues empieza a tener resultados. Simplemente esto. Cristina. Yo animo a las empresas a este tipo de iniciativas. Trabajo en una empresa internacional y he sido una de las afortunadas alumnas Erasmus hace muchos años y creo que aportan mucho tanto a la empresa como a los profesionales que formamos parte de ella, tanto a nivel profesional como personal. Y mi única recomendación es encontrar socios que sean afines en cuanto a intereses, objetivos y que tengamos algo que aportarnos mutuamente. Nosotros tenemos una iniciativa a nivel internacional que se llama la Alianza por la Inteligencia Artificial, y lo que hacemos es sentarnos con universidades que están interesadas en formar parte de ella y tenemos esa conversación de qué proyectos tienes en marcha, qué puedes aportar, qué te interesaría recibir de esta alianza de la que vas a formar parte y encontrar esas sinergias, porque creo que al final es el éxito de esa colaboración. Pues yo muchísimas gracias, sobre todo además por la puntualidad, que estamos on time. Y lo único que quería, bueno, yo creo que por resumir los puntos claves de esta mesa redonda, por un lado, que todos tengamos claros los beneficios mutuos de esta colaboración, los pasos prácticos que hay que hacer y que todos tienen claro para hacer el consorcio, que yo creo que lo hemos resaltado, las oportunidades concretas que pueden tener para las empresas y yo creo que la importancia que tiene, porque al final estamos hablando también de formar a nuestros jóvenes, que van a ser los que nos tengan que liderar a medio plazo. Y bueno, como ya sabéis, pues nos ofrecemos y estamos aquí desde la Fundación, igual que desde la oficina de CEIM, para ayudaros a todo lo que tengáis. Así de Jaime, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Kat. Quería, antes de cerrar la sesión, ver si hay alguna pregunta para los ponentes. No hay ninguna, perfecto. Pues nosotros en CEIM, por directiva también de la casa, no somos muy amigos de los cierres institucionales ni nada por el estilo, ¿no? Con lo cual, simplemente un par de palabras de despedida. Muchas gracias a todos los que habéis participado en la jornada, en conseguir nuestro objetivo común de que las empresas de Madrid se presenten a proyectos europeos, concretamente a proyectos Erasmus, y concretamente en colaboración con instituciones educativas. Nosotros siempre decimos que esto es un trabajo, ya os digo, a medio plazo, de capital paciente, que se dice, pero vale la pena. Y el hecho de que todos los ponentes de esta jornada hayan coincidido en que vale la pena, yo creo que es indicativo de la realidad de este hecho, ¿no? Recordar que si tenéis algún proyecto europeo, la Oficina de Proyectos Europeos de la Comunidad de Madrid está aquí para ayudaros, ya sea por sí sola o en colaboración con otras entidades como la Fundación Universidad Empresa. Y nada, no tenéis más que decírnoslo y ver cómo os podemos apoyar, ¿vale? Nuestro objetivo es que os presentéis a este tipo de proyectos y que estéis en las mejores condiciones para poder conseguirlos. Así que sin más dilación, esperamos que la jornada os haya resultado provechosa. Podéis mandarnos cualquier pregunta y para los que nos acompañéis de manera presencial, nos espera un desayuno ahí fuera. Así que muchísimas gracias.